buenas tardes. ¿Qué tal? Continuando con el ciclo de conferencias. Hoy nos acompaña la licenciada Valeria Marciani, quien fuera en su momento integrante del Servicio de Orientación al Adolescente, SOA, y del Servicio de Acompañamiento Escolar, SAE. Actualmente ella trabaja en el Departamento de Orientación y Tutoría de la Escuela de Minas, Dr. Horacio Carrillo. Y también en este momento me acompaña la licenciada Liliana Caratoni, con quien vamos a tratar de trabajar en esta tarde sobre la temática del suicidio. Así que bueno, bienvenidas. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola Lili. Hola Patito. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, sí, como para ir empezando y entrando en el tema, ¿qué te parece si nos cuentas cuál es tu experiencia, desde dónde estás trabajando, interviniendo, cuál es el recorrido que has hecho en esta temática? Buenísimo. Contarles que, bueno, casi 30 años de recibida que tengo, he transitado largos 20 y pico en educación, desde el inicio de recibida con la participación en los gabinetes que se llamaban psicopedagógicos. Luego he trabajado un largo tiempo con personas con discapacidad, entonces ahí ya empecé a conectarme con adolescentes, jóvenes y adultos. Y luego, al ingreso del Servicio de Orientación al Adolescente, al trabajar ya con la franja etaria de la adolescencia propiamente, empezamos a ver la complejidad de las situaciones que nos iban manifestando y la necesidad de entrar a formarnos y a capacitarnos en esta temática del suicidio y de los intentos. Y bueno, luego estuve también ahí en esa transición del SAE y actualmente, como decías Pato, en la Escuela de Minas, siendo parte del equipo interdisciplinario del ESI, además del Departamento de Orientación y Tutoría. Y bueno, nada, desde ahí, siempre desde el llano, como yo digo, en el territorio, en el día a día de la escuela, y bueno, aprendiendo, no sola, sino en conjunto, en la tarea con los otros siempre. Y algo que hoy me parecía como muy importante lograr y poder transmitirles, era algo que llamamos orientaciones prácticas. Ese saber hacer sería en distintas situaciones o circunstancias que nos va deparando el día a día de la actividad. ¿Y por qué nos parece importante? O yo traigo esto hoy, tienen como un corte de lo preventivo y son con este ímpetu de la salud, en tanto y en cuanto debo modificar mi lugar como persona y de profesional para poder abordar situaciones de conflicto, de vulneración de derechos, y siempre tengo que estar como revisando estas prácticas, mirando si va bien o no, para cambiarlas o desecharlas en el caso que no me sirva. Y aprovecho esto que digo porque es fundamental en los tiempos que corren. Hoy debemos situarnos sociohistóricamente en la pandemia y en la cuarentena, que nos dan otras, yo diría, coordenadas de época, en las cuales tal vez algo o mucho, no sé, de lo que hemos recorrido no nos sirva. Entonces, hoy creo que la invitación está en recrear las prácticas, pero siempre en el encuentro con otros, en el diálogo y en el intercambio con otros, ¿no? En esto que vos decís, Vale, y en esta trayectoria, y desde este lugar de saber, y desde tus prácticas, ¿vos considerás que es recomendable tratar todo este tema, sobre todo el de suicidio, en las escuelas? Por supuesto que hay que conversar acerca del tema, visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa, es fundamental. Y lejos, a ver, no voy a entrar acá a describir los mitos en relación al suicidio, pero desmitificar, que no sea tabú, que deje de ser algo que no se puede hablar, es justamente hablando. O sea, asumiendo que existe, que hay, y poniéndolo, ¿no?, ahí
sobre la mesa. Y me apoyo también en que el 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ya está en calendario, y además la ley que tenemos de prevención del suicidio, 27.130, que también hace que ya esté planteada la temática y que debamos abordarla. Me parece que es fundamental. Además, que no importa si trabajamos en primario, secundario o terciario, hoy tomando las estadísticas de la UNICEF, habla del año 2018, que es lo último que tenemos, dicen que los niños, niñas, desde los 10 años hasta los 20 es la franja etaria que atenta contra su vida, tiene pensamientos y bueno, y se suicida. O sea que debemos hablar de este tema, nos lo debemos. Las cifras son altas, las cifras tenemos que tener en cuenta que en cada aula vamos a tener siempre a alguien que probablemente esté pasando por una situación así. ¿Y cómo hacemos para detectar cuáles son los signos? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿No? Esto es algo que los docentes siempre preguntan. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y si existe aparte una población que sea de mayor riesgo. A ver, Patito, en relación a Quizás esto son me dos decís... preguntas en una. En una, ok. Entonces, empiezo la primera de los signos. Más allá de describir puntualmente indicadores, señales, ¿no? que podríamos decir viene desalineado, se duerme en clase, no llega, muchas ausencias, que pueden ser parte de otras situaciones que están viviendo las chicas y los chicos, me parece como mucho más importante tener en cuenta que si sabemos de alguna alumno que ha padecido una situación de abuso en la infancia, estemos atentos, que si ha sido víctima de una situación de violencia en el ámbito familiar, en el escolar o en lo social, también estemos atentos, así como si han tenido pérdidas significativas de seres queridos, muy cercanos, significativos, también. Porque todos estos sucesos dejan huellas profundas de dolor, hablo, y de sufrimiento, que bueno, pueden justamente vulnerabilizar más a los chicos y a las chicas. Además, pensemos, aquellos que trabajamos con adolescentes, que ellos están en constitución psíquica, se están desarrollando, entonces, nada, también están como más vulnerables. Eso en relación, voy como combinando las dos preguntas que me hacías, Pato, y algo también a tener en cuenta es el tema de la tristeza. Si yo veo que están tristes, debo ahí atender. No puedo mirar para otro lado, porque ahí algo está aconteciendo, algo está pasando. Y otro dato más aprovecho a dar para aquellos que, sobre todo estamos con los adolescentes que manejan las redes y demás, debemos atender a los dichos, no solo lo que hablan. Hoy estamos en casa, imagínense que es difícil. De hecho, esta entrevista está haciendo cada una desde su casa, hacemos escuelas desde las casas hoy. Entonces, ¿qué les decía? Estar atentos a los decires, a las cosas que hablan, pero también me fijo el estado, me fijo la foto de perfil, veo qué escribió. Hay veces que toman partes de canciones, expresiones, muchas veces ellos creen que no vamos a entender porque las ponen en inglés y están hablando de cómo están sintiéndose, su estado anímico, su humor, cómo está siendo. Entonces, estar atentos a eso. Claro, esto que vos nos decís, Vale, nos hace pensar en esto de estar en una alerta flotante, en una disponibilidad permanente hacia ese niño, niña y adolescente que puede estar diciendo desde estos lugares algo que no lo puede decir en palabras. Entonces, qué importante esto que decís de un adulto que escucha, que está atento, que está disponible para estos sufrimientos, ¿no? Y yo ahí te quería preguntar, en esto que vos estás diciendo, si vos considerás
desde tu experiencia, que en este contexto de pandemia y en este tiempo tan complejo, se agudizó o no estas situaciones? Bueno, a ver, frente a esto, hablábamos del contexto sociohistórico en el que estamos, atravesados por la pandemia y la cuarentena. Algo que yo me sitúo, y discúlpenme, en el término del secundario, porque es mi máxima experiencia, digamos, pero bueno, estar atentos a que cuando yo tengo a alguien, una persona que siento que está sufriendo, padeciendo, debo poder despejar qué de lo adolescente acontece ahí, qué de la condición adolescente está jugada ahí, qué de la pandemia y la cuarentena, porque pensemos nosotros y pensemos en los chicos cansados, agobiados, desatentos, desmotivados, angustiados, todo. Bueno, entonces, ¿qué de eso y qué del orden psicopatológico puede estar jugado? O sea, algo de un sufrimiento psíquico mayor, grave, que pueda también estar dando cuenta, no sé, de una cuestión psiquiátrica o algo. Entonces hay que despejar eso y diferenciar. Y ahí además aprovecho a hablar un poquito de orientaciones prácticas en relación a lo personal de cada uno, que por ahí me faltó contrastar con las que necesitaríamos del orden institucional, las dejo para después. Desde lo personal debemos, como primera medida, hacer una revisión sobre nosotros mismos, ver qué pensamos, qué prejuicios, cómo nos plantamos frente al suicidio, hablo, y a las tentativas de suicidio, como para poder saber qué fortalezas y qué debilidades tenemos y a modo consciente poder decir, puedo con esta situación, acompaño, pido ayuda o hago un paso al costado y dejo que alguien más intervenga, ¿no? Eso por un lado. Formación continua, no solo en los conocimientos curriculares, innovar en ese punto, sino tratar de tener ciertas estrategias y recursos, aprender ciertas estrategias y recursos para poder abordar las situaciones complejas que hoy todos los adolescentes nos plantean. Y ahí aprovecho de decir también la escucha activa, que es una escucha que hay que desarrollar y aprender, porque ahí me tengo que suspender yo con mis sensaciones, sentimientos y demás para escuchar lo que el otro tiene para decir. Y ahí también tenemos que ver que no hagamos intervenciones del tipo de consejos o juicios de valor. Ahí me tengo que suspender, tengo que darle lugar al otro para que se exprese, hable o diga lo que le pasa. Y también retomo eso que decías, Lili, de la alerta flotante, que es una situación de atención que tengo que tener especial y dirigida hacia los comportamientos de los adolescentes, si hay variaciones abruptas en ellos, si hay una rigidez, y que una estereotipa, diríamos, que se marca ahí en el tiempo, que los chicos continuamente tienen algo que decir, ¿qué pasa acá? ¿No? Y también estar atentos a su subjetividad, porque tenemos diversidad en las aulas de estilos diferentes. Claro, y está bueno esto que vos decís, que acabas de plantear, la intervención, porque muchas veces pensamos que se necesita un tratamiento psicológico, un apoyo psicoterapéutico, y esto, una intervención a tiempo, una escucha a tiempo de cualquiera de los miembros de la institución, nos habilita y nos posibilita en esta escucha que vos decís, ¿no? Que me parece muy importante. Totalmente así, o sea, no hay que ser psicólogo, pues siempre nos dicen, ay, yo no soy psicólogo. No, no es eso. Hoy, por eso hablamos de adultos significativos. Una intervención en un momento, intervención hablo de atención, no dije psicoterapéutica o tratamiento psicológico, sino estar ahí. Y ahí voy a tomar un concepto de Thelma Barreiros, filósofa argentina, que habla de esta disponibilidad afectiva que debe tener el adulto. Cuando vos decías los diferentes actores institucionales,
todos los que habitamos la escuela podemos estar ahí para cuando las chicas, los chicos nos necesitan. Y esa disponibilidad afectiva de la cual habla Telma Barreiro es estar, digamos, para el acompañamiento, para la escucha, disponibles para los adolescentes en este caso, en una actitud afectiva, afectuosa y también de protección, ¿no? Eso es como fundamental. Y esto que vos decías, Lili, que haya alguien que me escuche, marca una diferencia. Volvemos al inicio de esto de los mitos, que puedo ahí alojar al otro, escucharlo, y eso puede marcar una diferencia entre que pase solo y nadie lo acompañe. Sí, Pato. No, pensaba, ¿no? Como que marcas la importancia del rol del adulto, ¿no? De la responsabilidad, del hacerse cargo, del entrañarlo y alojarlo a este adolescente que a veces nos parece tan alejado, tan incomprensible. ¿Qué más podemos hacer, ¿no? Como escuela, pensaba, para generar espacios saludables, espacios donde este adolescente tenga ganas de ir, tenga ganas de estar, no tenga ganas de salir huyendo, que se sienta contenido, alojado? Ok. Sí, nada, a ver, me trae muchas cosas decir acá, voy a tratar de ordenar. Primero, hablábamos de orientaciones prácticas en cuanto a lo institucional. Me parece que una cosa, yo repito cosas básicas, no son cosas nuevas, no es que estoy wow, sino que trato de que recordemos lo que nos puede servir. El recursero tan famoso que debíamos tener en el orden institucional, hoy yo creo que en este tiempo de pandemia se nos mueve al lugar donde habita el que nos está pidiendo la ayuda, el acompañamiento. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy en mi casa, la escuela la hacemos así, con estas redes invisibles que podemos tender, yo debo poder saber a dónde vive quien me está demandando la ayuda, el acompañamiento, para saber si puedo orientarlo desde ese lugar. Y si no lo sé, investigar tal barrio, tal lugar, tal sector, qué recursos tienen. Eso por un lado. Otro del mapeo de riesgo que hablamos nosotros. Debemos hacer un mapeo de riesgo. Pero no es este riesgo de que todo el mundo a ver qué le pasa, cómo está, te dicen los docentes, tengo 40 alumnos, no puedo saber de todo. No es eso, sino cuando por ahí acontece una situación de intento de suicidio o acontece el suicidio consumado, debo estar muy atento o atenta a compañeros, noviecitos, hermanos, hermanas, o sea, esa red directa de afectados, damnificados directos, que sé que están en mi establecimiento. No voy a ir a buscarlos a otro lado, pero si sé que están con nosotros, debo ubicarlos, porque hay que intervenir ahí. Esas personas son pasibles de una atención y debo estar sabiendo. Entonces, eso sería un recurso. Esto vos planteás, digamos, de hacer trama, trazar un lazo, ¿no? No quedarnos solos. Totalmente. Tanto desde la escuela, desde la institución, como para la afuera, ¿no? Es decir, esto que en equipo y en el estar con el otro se logran muchas más cosas que quedarse en la soledad, ¿no? Sobre todo en este tiempo de estar como un poco más aislados, ¿no? Ok, totalmente. Pensaba en esto del que Pato me preguntaba al inicio de la formación y mi recorrido. Yo tengo algo de entrenamiento en prácticas socioeducativas, entonces la idea siempre es pensar las tres dimensiones. Yo debo pensar en alojar a quien está padeciendo, en el contexto institucional del cual nos toque, la escuela tal o tal cual, pero también la comunidad. O sea, no puedo dejar de pensar en dónde está inserta esa escuela en la cual nosotros trabajamos o desde la cual nosotros trabajamos, y en qué región, qué características, georreferenciar, pensar todo eso, porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, algo que antes que se me vaya, que Pato me había preguntado hace un rato,
Las políticas de cuidado dentro de la escuela son las que sirven para alojar, para mantener la simetría de los adultos. Nosotros, por el solo hecho de ser adultos, tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades que van a ser administrativas, legales, etcétera, etcétera. A mí hay mucha gente que me dice, pero yo no sé cómo, no puedo, no doy más. Ok, imagínate, si vos como adulto no podés, no das más, ¿qué pasa con los chicos, las chicas? En situaciones jugadas, en situaciones de necesidad. Entonces, creo que eso, Pato, y también algo que tomo y traigo de la importancia de conocer las normas, o sea, los cuadros normativos en relación a si tenemos las guías de intervención frente a las situaciones complejas en el ámbito escolar, la 1 y la 2, la del 2014 acá en Jujuy, tenemos lo que se dio sobre suicidio, podemos tomar de UNICEF también en relación a esto de políticas de cuidado que estamos hablando, que es más actual. Entonces hay en donde poder situarnos para estar como más cómodos y saber que estamos haciendo lo que debemos hacer. En todo esto que vos decís, Vale, esto de un acto suicida o ideación suicida, esto que hay un sufrimiento, un dolor psíquico, un estado de desesperanza del otro, quisiéramos preguntarte, digamos, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué mensaje esperanzador o con qué recursos nos podés dejar o dejar pensando ante esta situación de tanto sufrimiento psíquico, digamos, ¿no? De tanta inminencia, porque eso hablamos, ¿no? Que cuando el acto suicida acontece es monolítico, te deja sin palabras, sin sentido. Entonces, bueno, nada, frente a esto que me dicen, pienso en el libro de Kafka y la muñeca viajera, de Jordi Sierra y Fabra, que ha sido Premio de Literatura Infanto-Juvenil en el 2017 de la editorial Ciruela. ¿Y por qué? Van a decir que tiene que ver esto, pero bueno, allí lo que cuenta la historia es, se sitúa Kafka un año antes de su muerte, hablamos de cuando vive en Alemania, y va de paseo a un parque con su amada Dora, y se encuentra en una niña que llora desesperadamente. Y entonces él le pregunta, ¿qué te pasa? Ella le dice, perdí mi muñeca. Y él le dice, ¿perdiste tu muñeca? Y le dice, no la perdiste. Tengo una carta que me escribió y que me mandó. Y ella, desconfiada, lo mira y le dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Si yo perdí mi muñeca. No, yo soy el mensajero de las muñecas. Y entonces ahí, cuando él hace ese relato, construye esa respuesta, se compromete a tener que sostener, a hacer cartas, porque la muñeca le tenía que escribir, porque dice, no le voy a romper el corazón a esta niñita, que bueno, perdió su muñeca, y yo le vengo a decir que tengo una carta. Entonces, bueno, se produce ahí un vínculo, una relación, y transcurre todo el relato del libro. ¿Y por qué lo traigo? Porque me parece muy, muy, muy lindo, bello, por su ternura, pero también por su humanidad. ¿Y por qué esto? Porque habla de hacer lazos, de lazos afectivos, de lo importante que son. Ahora, esos lazos afectivos pueden ser muy duraderos, muy intensos, fortuitos, qué sé yo, uno así, necesarios, como esto que pasa, ¿no? en el cuento. Y al mismo tiempo habla del dolor y de lo que se puede hacer y debemos hacer con las situaciones de dolor,
Y también habla de la incertidumbre, tiempos inciertos hoy, de los vaivenes de la vida, de qué puede ser y qué no en esta vida. Y por último, me parece que también trae la importancia y el valor de la esperanza, porque troca ahí, amortigua ahí ese gran dolor que tiene esta niña por la pérdida de su objeto tan querido, de su muñeca, ¿no? Que bueno, entonces se puede analizar de muchas maneras y se puede leer de muchas maneras. Había un otro que estuvo disponible, un otro que no tenía que ver con la nena, que fue y que sin embargo... Claro, fue significativo, pero no referente, porque era un alguien que apareció en un momento dado que ella lo necesitaba. Y entonces eso es lo que quiero dar cuenta cuando hablamos de un adulto o un otro significativo. No referente, porque por ahí ni lo conocía ni nada y pudo darme unas palabras, pudo contenerme en esa situación, pudo alojarme, esa palabra que dijimos hace un rato. Así que bueno, eso. Y para cerrar, si me permiten, hay un pasaje en el libro en que Kafka responde a su amada Dora en una interpelación que ella le hace, y él dice lo siguiente: lo único que he hecho ha sido recuperar a un ser humano. Eso. Wow, diría yo. Sí. Hermoso tu cierre, hermoso tu cierre, Vale. Con Patricia es un gusto escucharte, aparte escuchar a una amiga. Así que muchísimas gracias por este espacio que nos estás dando a ambas para escucharte. Okay. Gracias a ustedes, chicas, siempre, siempre un placer. Aparte nos hemos sentido como en una conversación, más allá de tituladas que somos, afectuosamente agradecidas. Gracias, chicas. Muchas gracias, Vale, y bueno, para que siempre en la institución haya alguien disponible para estos adolescentes y niños, que siempre haya alguien que quiera formalizar un espacio de escucha, que pueda tener tiempo y ternura, ¿no? Así que muchas gracias, es precioso el cuento, y bueno, nos encontramos el día del cierre para el intercambio de experiencias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, chicas. Nos vemos bien, hasta luego. Un abrazo, chicas. Adiós.